Dentro de los casos importantes, con el derecho libre y directo a la información a nivel mundial, y sobre todo actualmente con las nuevas tecnologías, con las redes, etcétera, y sobre todo el de libertad de expresión, un caso que sigue estando ahí y bastante latente, que es el caso de Julian Assange, que aún sigue lo que le llaman en Belmarsh, el Guantánamo británico, así lo denominan a la cárcel donde está en estos momentos, por el momento aún. ¿Se anulará esa extradición por parte de Estados Unidos o Julian Assange es un enemigo público número uno a batir? Bueno, para nosotros, Julian Assange es una persona que, como todos los periodistas y como toda la ciudadanía, tiene derecho a ejercer eh, la información, el derecho a informar, y por lo tanto consideramos que no tenía por qué haber sido juzgado, porque él lo que hizo fue, a través de sus fuentes de información, pues informar a la población de una serie de atropellos de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo en las guerras de Afganistán y de Irak. Irán. Entonces, bueno, es así, él ha documentado situaciones en las cuales se violaron los derechos humanos y en ese sentido está cobijado dentro de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no cabe que un país juzgue a un ciudadano de otro país por informar, que es el caso en el que nos encontramos. Julian Assange es ciudadano australiano, su página Wikileaks la hizo en Australia y ha sido un gobierno de otra nación el que lo quiere juzgar. Bueno, esto es algo inaudito porque según esto, cualquier país podría juzgar a cualquier periodista de cualquier otro país por informar de cosas que pasan en su país, ¿no? Esto va en contra totalmente de la libertad de información y va totalmente en contra de los derechos humanos, ¿no? La población tiene derecho a estar informada y los informadores deben de tener libertad a poder ejercer su profesión sin ningún tipo de trabajo. Entonces, la situación de Julian Assange para nosotros es un claro caso de injusticia por no permitirle ejercer su profesión. Eso por un lado. Y por otro lado está el caso de lo que le ocurriría si fuese extraditado a Estados Unidos, ¿no? Es más que preocupante porque yendo bueno, por la manera de proceder de Estados Unidos, no parece fiable lo que dicen de que no iba a estar aislado, porque luego ellos dicen también que, bueno, de momento no iba a estar aislado, pero se reservan el derecho a cambiar de opinión. O sea, que es algo que en Amnistía Internacional nos preocupa enormemente, desde el punto de vista humano, ¿no? Porque él, de hecho, ya tiene un desgaste tremendo. Físico, mental y sobre todo estos últimos años, porque no se puede decir que haya estado en un régimen de libertad, está pagando ya condena en vida. Ha estado continuamente perseguido, ¿no? Ahora está pues en esta cárcel de alta seguridad que está en el sureste, en el este de Londres, creo exactamente, cerca de Támesis, y es una prisión de alta seguridad, donde está muy aislado, donde tiene muy limitadas las visitas de su familia y, bueno, pues está tratado como un delincuente, vamos, en toda regla, cuando en realidad no ha habido ningún tipo de juicio inculpatorio, ¿no? Por revelar secretos clasificados. Bueno, pues es que los secretos clasificados desde el punto de vista de la información no deben de existir. La información debe de fluir en todo momento. Es la manera de evitar el atropello de los derechos humanos y no permitir la ocultación de atropellos de la humanidad. En este momento, bueno, pues después de haber estado durante 5 años que había estado en la Embajada de Ecuador en Londres, que le habían dado asilo, pues Ecuador al final ha cedido a las presiones de Estados Unidos y ha permitido que la policía londinense entre en la embajada y se lo llevara a una cárcel de alta seguridad. Aunque ha tenido varios juicios, uno de los cuales pues una jueza dijo en el Tribunal Supremo que
no había por qué extraditarlo. Bueno, posteriormente la Fiscalía británica recurrió y perdió esa inmunidad. Y ha sido la ministra de Interior la que ha dicho, bueno, pues que hay que aplicar la sentencia y que hay que extraditarlo a Estados Unidos. Han protestado, yo creo que desde todos lados, ¿no? Varios diarios, eh, en España El País, en Estados Unidos The New York Times, bueno, en Alemania, en Inglaterra, han protestado diciendo que esta extradición pone en grave riesgo a Julian Assange y que tiene derecho a ejercer el periodismo libremente. También ¿Y ha habido... el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también ha comentado algo al respecto o se mantienen por el momento al margen? Bueno, de momento no ha habido un fallo, no ha habido una declaración del personal de derechos humanos de Estrasburgo, que es lo que el último recurso que le queda a Julian Assange. Pero al margen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se están produciendo muchas movilizaciones. Por ejemplo, parlamentarios del Bundestag alemán han realizado una concentración recientemente diciendo que no se le extradite, y los diarios estos que he comentado y más gente, ¿no? Porque todo el mundo ve dos cosas. Por un lado, que Julian Assange sería metido en una cárcel de alta seguridad, bueno, va a saber lo que le ocurre en Estados Unidos. Y segundo, porque ningún Estado debe de prestarse a realizar una extradición con una persona que está realizando sus funciones de informador. No debe acceder a eso. Actuar como tercero en representación del otro Estado, ¿no? Bueno, por lo menos en Amnistía Internacional esto lo tenemos claro. Creemos que el periodismo, además, en la libertad de información, corre un grave riesgo, porque sentaría un precedente que implicaría que a cualquier periodista, informador o ciudadano se le pueda requerir de un Estado porque ha realizado unas revelaciones y una información que no le ha gustado a ese Estado, ¿no? Esto es algo gravísimo para los derechos humanos. O sea, Derecho y Justicia es un caso que no tiene parangón, pero por otra parte están jugando a los dados con él. Pues es una situación en la cual vamos a ver qué ocurre, pero bueno, desde Amnistía Internacional confiamos en que esa extradición no se produzca y hemos pedido que Estados Unidos le retire los cargos, igual que lo hizo en su momento Suecia, cuando le acusaron de haber cometido una violación en una visita que realizó en Suecia, que, bueno, que hay dudas sobre la credibilidad De las de fuentes. esta acusación. Sí, hay muchas dudas y, bueno, al final Suecia en el 2017 retiró esta acusación, y lo que estamos pidiendo es que Estados Unidos retire la acusación y que deje en paz y deje libre a Julian Assange y que no se produzca esa extradición, que el gobierno británico no acceda a esa extradición y que, bueno, que acabe con la persecución de Julian Assange. Pues esperemos que sea así, porque si no es una espada de Damocles que está encima a nivel general, ya no solamente a Julian, ¿no? Con todo lo que montó en la red y con todo lo que expuso, sino a nivel mundial, a nivel periodístico, porque ahí se acabaría todo. Daría mucho miedo a nivel internacional, ya después las jurisprudencias que vienen y van en cada país, pero dejaría un caso a la posterioridad que sería muy peligroso para la información. Sin ninguna duda se quedaría un precedente que en la Amnistía Internacional nos parece muy preocupante por las consecuencias que podría traer en el futuro. De lo que se denomina, o están actualmente conspirativos o no, llamándolo ya como el neofascismo del futuro, ¿no? Que parece que todo está en orden y no lo está. Bueno, desde luego... Orden el de ellos, te comento, mi opinión. Últimamente, la verdad es que la libertad de expresión se está recortando mucho en muchos países. ¿Sí? Ya para finalizar, y te agradecemos un montón estos minutos que estás compartiendo con nosotros, es algo también para seguir pensando, pero por el momento no mueven ficha. ¿Qué pasa con la ley Mordaza, con el derecho a reunión, también a la información o a la libertad de expresión
en nuestro país, después de lo acontecido en estos últimos años? Bueno, la ley Mordaza es un caballo de batalla que hemos tenido en la Amnistía Internacional desde el 2015, que fue cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida vulgarmente como Ley Mordaza, porque es una ley que atenaza mucho los derechos de reunión, manifestación, opinión. La Ley Mordaza ha llevado a que, cuando se estaba elaborando con el anterior gobierno, hubiese un dictamen de la ONU en la cual ya se informaba de que esta ley tenía un potencial muy regresivo sobre las libertades ciudadanas. Pero aún así, bueno, pues se siguió adelante y posteriormente se consiguió por parte de la Comisión de Venecia, la Comisión de Venecia está dentro del Consejo de Europa, es la Comisión para la Democracia a través del Derecho, pero comúnmente se la conoce como Comisión de Venecia. En este dictamen de la Comisión de Venecia se hacía hincapié en que todas las discrecionalidades que se observaban podían socavar muchísimo pues el Estado de Derecho, ¿no? Sobre todo el derecho de opinión, el derecho a expresión del periodismo, etc. Reunión y protesta también, claro, porque lo coartan por completo. Sí, bueno, cómo ha evolucionado la ley Mordaza, una vez que se ha evaluado, se ha visto que es una barbaridad la cantidad de denuncias que se han producido. Tengo algunos datos aquí, por ejemplo, del orden de 250.000 denuncias por aplicación de esta ley Mordaza, que han sido sobre todo bueno, decíamos que los datos que tenemos hasta ahora, pues hablan de 250.000, más de 250.000 sanciones por aplicación de la ley Mordaza, que se concentran en resistencia, desobediencia y negativa a identificarse, a manifestaciones espontáneas, falta de respeto a la autoridad, uso de imágenes de las fuerzas de seguridad. Es decir, esta ley está originando que el derecho a la protesta esté totalmente atenazado. Todo esto ha venido a raíz de una reforma del Código Penal, a la vez que se realizó esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La reforma del Código Penal lo que hizo fue aumentar las sanciones, las hizo más graves en el contexto de las manifestaciones por lo que se llama atentado a la autoridad. Y las agravaba más en el contexto de manifestaciones. Bueno, esto es algo más que cuestionable, porque el hecho de que haya una manifestación no implica que el hecho en sí revista una mayor gravedad, ¿no? Pero bueno, y si no es en una manifestación, no tiene la misma gravedad que en una manifestación, pues esto es algo más peligroso. Y si ahora Luego, encima le metemos todo el tema de los blogs, opiniones controvertidas o no controvertidas bueno, dentro de las redes, esta Berry de, pues por ejemplo, ¿no? De Con2, Pablo Hasél, ideológicamente o no, también todo lo que ha acontecido con él. De hecho, ahora está cumpliendo también prisión, que eso es otro tema, sí. presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que te iba a comentar, ¿por qué hay ese doble rasero dentro de la jurisprudencia española? O sea, corruptos, con el caso de que ayer se sabía de Luis Bárcenas, que sale con beneficios penitenciarios, ya. Y incluso se está hablando de José Griñán, que hay un indulto. Se está preparando por ciertos sectores de los poderes fácticos, de los poderes políticos, bueno, de lo que sea, por detrás para pedir dicho indulto. Y perdóname que te lo recuerde, pero bueno, ha estado el caso de Alsasua, que se habla de una agresión que nunca hubo, por ejemplo, y estos chavales y chavalas se han pasado casi 5 o 6 años de seguido en una prisión, mientras Bárcenas ha salido, ha entrado, ha tenido pues sus permisos especiales, gracias a la fianza también volvió a salir, y más o menos no llega ni a cumplir 6 años. ¿Por qué esa doble rasante Bueno, en la jurisprudencia española a nivel de cumplimiento de penas? ¿Y por qué este país parece que no ha salido de lo que se denomina y se sigue denominando el atado y bien atado?
Y perdona que a lo Bueno, mejor esto es lo más crítico de lo que te estoy preguntando esta eso noche. sería algo a determinar, ¿no? por los analistas jurídicos, pero eh, nosotros lo que sí tenemos claro es que toda la gente que ha sido condenada por lo que se llama enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Por esta ley penal, que eran bloqueros y demás, creemos que ha sido una aplicación muy cicatera de la ley, ¿no? Y no solo por las manifestaciones que hayan podido introducir en blog, sino también, esta ley, sobre todo, lo que ha introducido es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque con la presunción de veracidad de las policías, uno se encuentra en la situación de que en una manifestación, por ejemplo, Que a nivel jurídico estás totalmente indefenso, porque después dicen que se han sido agredidos, que tal, que claro, claro. Entonces, es tu palabra contra la de la ellos. suya. Ujú. Y entonces, claro, hay como una presunción de veracidad, pero claro, normalmente el juez atiende a lo que le dice la policía, ¿no? Las fuerzas de seguridad. Y no tiene por qué ser así. De hecho, yo si tuviera que defenderme de una acusación de este tipo, soy yo el que tiene que aportar todas las pruebas. Es decir, esta ley está realizando una inversión de la prueba, ¿no? De la carga de la prueba. Y además, claro, en España un procurador y un abogado no es gratuito. Si tienes que querellarte, lo tienes que pagar. Y eso vale un montón de dinero Con lo también. cual, nuevamente, estás en desventaja. Además, eh, tienes para decidirte si pagas la sanción o si lo que vas a hacer es recurrirla, tienes 15 días. En esos 15 días, si pagas la sanción, tienes la bonificación del 50%. Y si recurres, la pagas entera. Si te enfrentas a una sanción de 30.000 euros, dices, claro, si la pago ahora son 15.000. Pero si voy al juicio y lo pierdo, son 30.000. Nuevamente, esto es atenazante, ¿no? Para la persona que ha sido sancionada. Es decir, es muy coercitiva, muy coercitiva sobre los periodistas, sobre los ciudadanos, sobre los manifestantes, porque tienen todas las de perder contra la versión de un policía, ¿no? O lo que se denominaría justicia para los pobres y justicia para los ricos, ¿no? Justicia para, Desde ¿sabes? La luego, gente, para el pueblo, ¿no? Y justicia es, para es los una, poderosos. es una asimetría importante con respecto a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y a nivel económico Eh, también. Tienes Bueno, dinero, claro, es mejor. que esto también pesa bastante. Hay algo que sí que quería comentar y que se está produciendo y es la contradenuncia. La contradenuncia es una táctica también que se está utilizando en este sentido, y es que si yo he observado que tú como policía has tenido una conducta que es punible, que no ha sido conforme a la ley, eh, antes de que yo pueda hacer esa denuncia, porque claro, ellos saben si han hecho cosas que no debían de haber hecho, antes de que lo hagan, ellos hacen una contradenuncia para lo que pueda venir, porque ya sospechan que igual les vas a denunciar. Esto ha sido documentado por Amnistía Internacional porque ha obtenido, a través de sus fuentes, testimonios de las fuerzas de seguridad que dicen que sí, que es una práctica habitual. Entonces, para neutralizar esa denuncia que sospechan que les pueda caer por una actuación que igual no ha sido todo lo ortodoxa o protocolaria que debiera ser, pues hacen entrar una contradenuncia. Esto también es algo que nos preocupa bastante, aparte de la presunción de veracidad. Por otro lado, está el asunto de las grabaciones, ¿no? Esto también hemos dicho que en la reforma que está en este momento ya intentando tramitarse en el Parlamento, cambiarla, es importante, ¿no? Que los periodistas y la ciudadanía puedan documentar las actuaciones policiales y las puedan grabar, porque es que si no hay una indefensión total. Por otro lado, se ha solicitado también por parte de Amnistía Internacional mecanismos independientes de control y supervisión de las actuaciones policiales, de los informes, porque si no hay una gran discrecionalidad a la hora de
las actuaciones. Entonces, en un país democrático, en un país que se dice democrático, estos controles tienen que existir. Tiene que haber unos mecanismos independientes que revisen los protocolos de actuación policial, si se ajustan a derecho o no, y si respetan los derechos y libertades de las personas, de los periodistas, de los ciudadanos, de los manifestantes en general. Carlos, nos queda, lo siento, menos de un minuto y... Vale, pues resumiendo, diría que también las pelotas de goma y las balas lamentables. también deberían, no vamos a hablar de las armas Taser, ¿verdad? Que son otro Ya, es peor todavía. Y bueno, en definitiva, es necesario que esta ley Mordaza recoja toda esta serie de reivindicaciones que hacemos, porque si no, va a ser un maquillaje que no va a resolver la problemática actual. Temas pendientes que quedan para una próxima ocasión, ¿vale? Si podemos contactar de nuevo contigo a lo largo de todo este año, que dentro de lo que cabe sea lo mejor para los derechos humanos. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos, esta noche.